le voy a contar, ¿no? En la cocina, en la casa de mi mamá, en el trabajo, con un paciente, con mi mujer. Es decir, ¿qué quiere decir que hace? Es ahí donde uno nota que el abanico de representaciones de uno en el discurso es enorme. Pero aquí que están los especialistas en cerrar el abanico y no permitirle a la gente que se represente sino en determinado sentido y en determinada posición en el discurso. Eso se llama totalitarismo. Y aunque lo diga en otros términos, es a eso que se refiere Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Solamente se puede ser reconocido en tal posición. Y si no es, queda en la exclusión. Pero esto puede ocurrir desde muy chiquitito. Hay mamás que solo aceptan que el niño se represente o le quede representado a ella en tal posición. O sea, que configure lo que en psicoanálisis llamamos falo. Y entonces que se trata de una posición de totalización, o sea, donde no cabe ninguna falla. Por lo tanto, podríamos decir que se trata de una química, entre comillas, sin valencias, libres. O sea, no hay donde enganchar otro significante. ¿Se entiende? Y esto de las valencias libres van a ver la próxima vez cuando hable del epigenoma, que tiene todo su sentido. Porque este confinamiento a un único modo de representación implica la repetición incesante de la misma conducta y por lo tanto la producción, la fabricación de automatismos. Y si un chico tiene una mínima disposición a un automatismo y se encuentra con un cierre del campo del discurso, con una extensión simbólica mínima, ahí los automatismos van a sembrarse y van a proliferar. Entonces, digamos, ya desde muy temprano podemos escuchar cuánto una mamá, un papá le ofrecen de formas y variantes de representación a un pequeño bebé. ¿Está claro? Por eso me detuve aquí. Bien. Instalar la demanda. Lo que la mamá le demanda al nene, al bebé, es que él no manifieste algo que pueda anular o ser contrario al yo ideal que ella espera que él encarne. ¿Se entendió? O sea, se trata de una negativa. No me vengas a hacer eso que yo no quiero que seas. Esa negativa es fundamental. Freud escribió específicamente sobre la negativa como el punto de partida de la subjetivación. O sea que no hay posibilidad del sujeto venir a representarse si no parte de una negativa. No es demasiado difícil entender por qué. Fíjense mi tamaño
y compárenlo con el del universo. Para no llegar tan lejos, comparen mi tamaño con el de esta sala. Soy una hormiguita, o sea, es un espacio muy grande, y esta universidad, bueno, mayor, y así seguimos, ¿no? Quiere decir que cada uno de nosotros, en términos corporales, o sea, acuérdense del tetraedro, ¿no?, lo que nos representa como semblante en el discurso, entonces es una cosa, pasamos a ser algo minúsculo en la extensión. Por lo tanto, para ser alguien, tengo que negar lo que me rodea, digamos, ¿no? O sea, me oponer a ello. Yo soy no eso. ¿Se entiende? Sí, soy no todo el resto, pero yo soy. Es decir, miren, ahora crecí. Ahora, digamos, mi tamaño es subjetivo. Como decía Napoleón, los hombres se miden del mentón para arriba. Él era peticito. Entonces, digamos, ¿no?, para poder agarrarme de un trazo que me represente de una forma suficiente, tengo que hacer una negación, tengo que partir de una negación de todo el resto. Algo así como la mamá dice, vas a entrar en un mundo bastante inmundo. Entonces, vení ya demostrándome que vos vas a ser de los buenos, que vas a funcionar como yo espero que funciones. Y le va buscando lo que sea la negativa de lo que ella no desea. Por eso la demanda aparece invertida. Lo de la demanda invertida es muy fácil, ¿no? Cuando viene el marido de ustedes, digo las mujeres, ¿no?, o la mujer de los hombres que hay acá, que son pocos, después podemos pensar por qué, pero no me atrevo ya en la primera clase a aventurarme en ese punto. Bueno, pero cuando viene el marido de ustedes y les dice, ¿querés ir al cine? Está clarito que quien quiere ir al cine es él, ¿no? Quiere decir, la demanda ya llega invertida. Es así como se debe tomar, por ejemplo, la pregunta que uno le hace al otro, ¿no? ¿Vos me amás? Esto quiere decir que el que la hace la pregunta lo ama al otro. No hay garantía de la reciprocidad, pero sí, si alguien le pregunta a uno, ¿vos me amás? Yo me quedo tranquilo, porque está del lado de allá viene asegurado. Es por eso que rápidamente el bebé aprende aproximadamente entre los 8 meses y los 12 meses a hacerle gracias al otro, o sea, a provocarle el agrado, el amor, ¿no? Es decir, hago esto para que vos me quieras, ¿no? Y entonces tira saca el pañal que cubre la cara, así de golpe, ¿no?, con 10 meses, y le dedica una sonrisa a la mamá. Y hay que ver la cara de desolación que ponen los bebés si la mamá no les sonríe. Es terrible. A veces se ponen a llorar incluso. Algo así como, hice todo, me tomé todo este trabajo por nada, ¿no? Bueno, eso es la instalación de la demanda invertida, donde la mamá le hace morisquetas al nene,
no para hacérselas, sino para que el nene se las haga, porque le está diciendo que es eso lo que a ella le gusta, ¿no? Entonces le hace pi 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 la 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 pi 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 pi, ¿no? Es decir, en la intimidad observar una mamá con su bebé es una garantía de ridiculez de la madre. Pero los papás también hacemos lo mismo. O sea, vendemos nuestra alma por esta instalación de la demanda invertida. Bien, la alternancia presencia-ausencia, ustedes saben, Lacan lo dijo de un modo muy sintético, muy preciso, un significante cabe en la interrupción, en la discontinuidad entre un significante y otro. Lo que cabe es un significante. Quiere decir que no hay otra manera de entrar en el campo del significante sino a través de un significante que tape el agujero. Veamos, lo voy a aclarar un poco más. En realidad, en la clínica ustedes deben seguramente tropezar con situaciones en que los padres vienen muy contentos porque un chico que tiene problemas empezó a decir las partes de su cuerpo o a responder a la nominación que los padres le proponen de las partes. ¿Dónde está? De las partes de su cuerpo. ¿Dónde están los ojitos? ¿No? ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está la nariz? ¿No? Mostrame la mano, ahora la otra, ¿no? Dame el piecito, ¿no? Y la mamá le muerde el dedo gordo del pie al bebé. Esta nominación, esta marcación de posiciones en el cuerpo, configura una discontinuidad, porque es algo así como ayudarlo al nene a armar el rompecabezas que su cuerpo es, porque en realidad nacemos con un cuerpo rompecabezas, cada pulsión por su lado, o sea, la pulsión, nacemos con la pulsión parcializada, parcial. Quiere decir, la boca es la boca, los ojos, los oídos, los oídos, el culito, el culito. Y, digamos, cada cosa por su lado. Y si las dejamos continuar por su lado, van a continuar por su lado. No se integran, no se articulan espontáneamente. Quiere decir, no tenemos una genética suficientemente sabia como para que reúna esto como si lo hace en un tigre, en un elefante, o en una jirafa, o en una cucaracha. Somos muy torpes y el cuerpo nos queda desarmado si no viene alguien a conjugarlo. Y la palabra conjugarlo aquí es metafórica y la uso a propósito, porque se trata de una conjugación tanto en el plano de la acción, o sea, la combinación de acciones, que se llaman las praxias, ¿no? Y al mismo tiempo la conjugación para que se transforme en una praxia tiene que capturar las diferentes partes del cuerpo y por tanto las diferentes pulsiones en una enunciación, o sea, en el campo del lenguaje, donde esto adquiere un sentido, una referencia.
Si no, los movimientos, sabemos, o son automáticos y se consumen en sí mismos, como en el caso del autismo, ¿no? Sin finalidad, aunque sean organizaditos internamente, no tienen direccionalidad, no hay algo que le falte y hacia lo cual tienda ese movimiento, porque no se estructura el deseo, no le falta algo. Entonces, bueno, el sentido es cuando algo falta, porque ahí lo voy a buscar. Entonces ahí tengo el sentido. Para eso hay que conjugar. Y la mamá es la que conjuga, digamos. El papá también en los últimos 50 años. Y con bastantes resistencias. Todavía. Sí, ¿ustedes saben cuántos huérfanos hay en el mundo? 145 millones de huérfanos. El 78% de estos huérfanos son de hogares monoparentales. De esos hogares monoparentales, los que son sostenidos por un hombre son apenas el 8%. Lo que quiere decir que el 70% de esos hogares monoparentales los sostienen las mujeres. Así que, aunque se enojen los papás que se ocupan mucho de sus hijos, yo por ejemplo, por la cara de sonriso que tenés, seguramente vos también, ¿tenés hijos? Sí. 2, se te notaba. Y uno aprende a leer las caras. Bien, gracias. El asunto es que, aunque se quejen, ¿no?, los padres que sí se ocupan, tenemos que reconocer que estadísticamente el time, ¿cómo se dice time? El equipo masculino todavía deja mucho que desear en la parentalidad. Se hace poco presente, justamente en circunstancias en que la mujer es demandada a ocupar otros lugares de representación en el discurso, y eso genera un embrollo y deteriora los cuidados primarios brutalmente, hasta el punto de producir este crecimiento inusitado de los huérfanos. Huérfanos que no quiere decir que los padres hayan muerto, quiere decir que son abandonados, que son rechazados en la composición familiar. Yo me sorprendí con el número, la verdad, lo vi hace poco. Bien. Entonces, retomando el hilo acá, la alternancia, presencia y ausencia, la podemos percibir en esta cuestión de la conjugación de las diferentes pulsiones, donde juntar y separar es un arte constante de los padres. Juntar la pulsión invocante, o sea, la canción de cuna que la mamá le ofrece a su bebé, con la pulsión táctil y del balanceo, que también es un placer pulsional.
juntar esas dos cosas es un arte de la madre. Así como juntar la mirada con la mamada. Sabemos que no funciona igual una mamada donde la madre busca la mirada de su bebé y la encuentra, que cuando se la pasa conversando con la vecina o con el celular. Cosa muy común hoy. Veo eso en la sala de espera. En mi sala de espera de repente hay madres con sus bebés y hablando en el celular. Pero media hora. O sea, no es un poquito, no es que atienden, sino que consumen la relación y el lazo. Bien. Entonces, digamos, esa alternancia presencia y ausencia adquiere su expresión máxima en el sentido patogénico cuando encontramos una mamá que, frente a cualquier malestar que su hijo o cualquier manifestación que su hijo le haga llegar, le ponen la teta en la boca. O sea, le llenan el espacio sin dar oportunidad de preguntarse qué pasa. Y sin interrogar al hijo ni antes ni después. Quiere decir, llenan todo el lugar. Esa alternancia de presencia y ausencia se va configurando desde la conjugación pulsional, de la pulsión parcial, hasta el vaciado del lugar de la experiencia primaria de satisfacción, o sea, el vaciado del objeto que estuvo asociado a ella, y ahí nace el objeto que tiene chance de significarse, quiere decir de asociarse a un nombre. Nace la teta como objeto en el campo de lo simbólico, nace en el momento en el que el pezón se retira de la boca y deja en la boca el rastro de su ausencia. Quiere decir, no es un objeto positivo, es un objeto por la negativa. De nuevo, yo soy no eso, sino esto. Y en esto yo soy, pero como significante, como un significado, como algo que se asocia a una red muy compleja. Bien. Se entiende entonces qué quiere decir alternancia, presencia y ausencia. La producción del corte de la ley es la presencia de la negativa. Ustedes saben que las mamás, hasta lo deben saber muchas por propia experiencia, en general los papás también, tenemos mucho miedo de que nuestros hijos no nos amen, porque es la única herramienta fuerte de la que disponemos para conducirlos en la vida. Quiere decir, el valor de nuestra palabra es directamente proporcional al grado de amor que nuestros hijos nos profesen. Por eso cuidamos que ellos nos amen. Lo que pasa es que el amor en diferentes culturas y en diferentes épocas se expresa de manera diferente. En nuestra sociedad mercantil, por llamarla de alguna manera, se expresa el amor dando objetos. Mi marido me ama, me regaló un auto. Yo diría que entre una cosa y la otra no tiene ninguna relación. ¿No es cierto? Si el tipo puede haberle dado un auto y para calmar su culpa de que está con otra, ¿no? Exactamente. Quiere decir que el intercambio de objetos positivados, o sea, objetos cosa, no es garantía de ningún amor. Pero
en nuestra sociedad es tomado como si fuese. Fíjate vos, él me ama tanto que está haciendo un esfuerzo enorme para comprar un departamento. Porque evidentemente se quiere casar conmigo, ¿no? Hay que ver lo que el tipo está pensando cuando quiere comprar un departamento. No está bien, me voy a casar con esa porque es la que tengo a mano, ¿no? Pero el departamento hoy en día, los inmuebles están bajos y conviene, es una buena inversión. ¿A cuánto lo podré vender el año que viene? Y ahí viene el amigo y le dice, che, ¿y si te separás? Sí, por eso lo pongo a mi nombre. Bien, mi mujer, que es abogada, sabe mucho de eso. Bien. Porque los padres en general tenemos mucho miedo de perder el amor de los hijos. Decirles que no es difícil. No es propio de esta cultura. Les digo, yo he trabajado y trabajo todavía en grupos sociales muy diversos desde el punto de vista de su origen cultural. Y es algo que casi todos los papás y las mamás temen. Claro, cuando asumen la parentalidad, ¿no? Hay algunos que no lo asumen, pero digamos la mayor parte, asumiendo la parentalidad, tiene miedo. Por lo tanto, decirle que no es trabajoso. Y en una sociedad que está regida por un principio hedonista, que es justamente el goce del objeto, cuanto mayor proximidad con el objeto en nuestra cultura, mejor. En otras no, en otras culturas no, tienen bastante claro que la mayor proximidad con el objeto, como ideal, produce corrupción. Es la razón científica de la corrupción. Entonces, sí, lo digo porque yo escribí un artículo que se llama La razón científica de la corrupción, donde sostengo esta tesis, que lamentablemente siempre se cumple. Entonces, en nuestra cultura, digo la cultura occidental, ¿no? La cultura, hay dos territorios en el planeta que todavía tienen culturas disímiles en la globalización. Uno es África y otro es parte de Asia. Parte de Asia. Porque la mayor parte de Asia ya también está capturada en la globalización. Y en esa, el bien supremo es el objeto positivado. Y por lo tanto, decir que no es decir que no al objeto. Quiere decir no darle aquello que sería la demostración del amor, por excelencia. ¿Cómo mi hijo de 12 años va a estar privado de un celular? Todos lo tienen. Lo voy a privar de ser igual a los otros. Pero lo que está en el fondo de esto es, él no me va a amar, me va a odiar. Y sí, los chicos odian cuando uno no les da la prueba de amor que ellos quieren, o que ellos esperaban. ¿Por qué todos los otros padres los aman a mis compañeritos y vos no me amás a mí? Lo que traducido quiere decir, ¿por qué los otros padres le dan celulares a todos los compañeritos y vos a mí no me lo das? Y uno le puede explicar la ideología de uno, que en fin uno no es neoliberal, ¿no? Pero el nene vive en este mundo. Y
Entonces, digamos que la cuestión, esta cuarta operación, la producción del corte y de la ley, se torna un problema, se torna un conflicto duro en nuestra cultura, especialmente. Digamos que esto se viene agravando, ¿no es verdad? Una madre me decía estos días, pero ¿por qué no le voy a dar el celular si él se queda tan tranquilo, es tan feliz? Un autista, ¿no? ¿Por qué no? Sí, yo le digo, no, pero escúcheme, de ese modo le explico todo, ¿no? Que de ese modo él no va a tener intercambio con una persona y justamente es de eso que él padece, de no poder establecer lazos sociales y qué sé yo. Sí, pero él tiene sus amiguitos en el iPad, ¿no? Le digo, ¿cómo? ¿Entra en una red de comunicación? No, porque este nene tiene 4 años, ¿no? Y entonces, no, claro, no, pero son los amiguitos de los jueguitos. Él le habla a los nenitos, ¿no? Y a los muñequitos. Y le digo, ¿y se entiende lo que él dice? No, pero él tiene, todo el día habla con él. Entonces, yo le digo, mire, vamos a tener que hacer algún corte aquí, ¿no? Porque si no hay ninguna chance de que él tome algún otro como interlocutor que no sean estos muñequitos, que por otro lado, después quedé sabiendo que son siempre los mismos, ¿no? Entonces, ni siquiera hay variación. La mamá me dijo enseguida cuando yo le dije, dice, entonces le tenemos que hacer variar los muñequitos, ¿no? Y es una buena madre, que lo quiere mucho, no es por falta de amor, sino, y además quiere que, ya que él tiene dificultades, no le vamos a crear otras, ¿no? Entonces, bueno, claro, el desarrollo y la estructuración psíquica es crearle problemas al nene, y es inevitable, porque le tenemos que decir que no. Y sin esa negativa no hay punto de partida de representarse en el discurso, porque en el discurso él se va a hacer representar como soy no eso. Digamos, para decirlo de una manera clara, yo soy un no ingeniero, soy psicoanalista. Nada contra los ingenieros, pero que no me pongan la ingeniería encima de mi discurso, ¿no? Estoy exagerando un poco. En realidad, los analistas deberíamos escuchar todos los discursos, porque para eso estamos. No tenemos a veces la tolerancia suficiente. Claro, hay un límite en escuchar y identificarse. Son dos cosas diferentes. Y es ahí donde la cuestión funciona. Bueno, estas 4 operaciones son lo que componen eso que llamamos función materna, que hacen el pasaje a la función paterna a través de las transformaciones que el fantasma produce. O sea, el discurso que hace un recorte en el cuerpo y lo coloca en un cierto orden de significaciones, le produce al cuerpo una extensión simbólica. Y es por eso que le hablamos al cuerpo, y es por eso que tomamos el cuerpo como que él nos habla. No es que el cuerpo hable, tenga su idiosincrasia como prevalencia. Si un cuerpo tiene su idiosincrasia como prevalencia, ese tipo está en serios problemas. Quiero decir, no es la naturaleza del cuerpo la que tiene que determinar la posición del sujeto en el discurso. Por eso, la espontaneidad del goce no es una buena guía,
como en este caso del celular en un nenito de 4 años, autista además. Que él goza con eso, no se lo puedo negar a la mamá, es verdad, pero el goce es una buena guía para el proceso de estructuración subjetiva y para que alguien tenga alguna chance de representarse en el discurso. Hay una única excepción en la historia en que el goce fue un buen camino para representarse en el discurso. El Marqués de Sade. El Marqués de Sade, un piola de aquellos, ¿no? Hay que sacarse el sombrero, ¿no? Porque sosteniendo que el camino del goce es el único camino de la verdad, se dedicó a gozar toda la vida. Pero ¿qué hizo? Lo escribió. Y ahí en la escritura no hay goce. O sea, tuvo que hacer un corte, tuvo que detenerse. En aquella época se escribía a mano, ¿no? Y con tintero y con pluma, ¿no? Buen trabajo, letra por letra. Y cuando lo escribió, y que lo pusieron preso, fíjense ustedes que ahí se le cortó el goce y se transformó en dramaturgo. O sea, se dedicó a construir, a escribir y a producir obras de teatro en el manicomio donde estaba internado. Quiere decir, a salir de la locura. Salir de la locura era salir del goce puro. Pero la verdad es que sacarse el sombrero al Marqués de Sade, porque es el único hombre en la historia que yo conozco, por lo menos si ustedes conocen otro me lo hagan saber, cuya suegra le salvó la vida. Único caso. ¿Qué comentario masculino? Justamente porque lo condenaron 2 veces a muerte, y las 2 veces lo salvó la suegra, porque no quería que la mujer de él, la hija de ella, sufriese la vergüenza de su marido haber sido ahorcado, que era la mayor vergüenza. Entonces él la obligó a la suegra a salvarlo. Cuando en la tercera vez lo condenaron a prisión perpetua, ya la suegra no intervino porque, bueno, no lo iban a ahorcar, ¿no? Pero en las 2 primeras estuvo piola. La obligó a salvarlo. Bien. Decía entonces, el goce no es el camino de la estructuración psíquica con chances de representarse en el discurso. Claro, quien no quiere representarse en el discurso, por algún motivo, como por ejemplo Marcel Thoreau, Marcel o François, no me acuerdo, bueno, Thoreau, el autor del Manifiesto de la Desobediencia Civil, que era un anarquista extremo en Estados Unidos en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, que se fue a vivir a la orilla del lago, ¿cómo se llamaba el lago? ¿Cómo se llama el primer volumen de Skinner? De la obra de Skinner, el primer volumen sobre
behaviorismo? ¿No saben? Perfume. El perfume. ¿Perfume? No. No. Bueno, tiene el nombre de ese lago. Y él se fue a vivir ahí, ¿no? Y no, digamos, no llevó ninguna herramienta de la civilización. La tesis de él es que el hombre no precisa de otro. Y fue una experiencia extrema que él hizo. 4 años después lo fueron a detener porque no pagaba impuestos. Sí, es verdad. Bien. Estas operaciones, entonces, dan lugar a las formaciones del inconsciente. Las formaciones del inconsciente aparecen bajo la forma de la sexuación, la filiación, las identificaciones y el síntoma. El síntoma, cuando falla la articulación entre la sexuación, la filiación y las identificaciones, el sujeto tiene que producir un síntoma. Síntoma con mayúscula, digamos, con TH lo escribe Lacan, Santon. O sea, una suplencia para tapar el agujero que quedó. Bien, este es el cuerpo teórico del IRDI. Ahora yo les voy a dar 5 minutos, voy a interrumpir también 5 minutos, pero muy rapidito, por favor, vuelvan, así tenemos tiempo hasta las 12:30 para ver el protocolo.